Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Colectivo Desde la Izquierda y de la página Lo que los medios no dicen. Pues otra vez estos refritos, ¿no? Estos problemas que vuelven y vuelven y vuelven una y otra vez. Y que los medios de comunicación en México y que los fachos y que los derechairos y todos estos neoliberales se dedican a estar difundiendo para crear descontento en la sociedad. Y estamos hablando del tema, bueno, vamos a hablar del tema de los migrantes. Los migrantes que están queriendo entrar a nuestro país, bueno, cruzar nuestro país por la frontera sur para llegar a los Estados Unidos, y también sobre los medicamentos estos de contra el cáncer para atención a niños, que bueno, pues es un problema que ha estado saliendo muy sospechosamente en varias ocasiones a lo largo del año pasado, y bueno, pues se ve que este año también van a seguir dándole por ahí, aunado a las broncas que están sacando por ahí del Insabi, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en estas dos cositas para ver más o menos qué es lo que está pasando y qué es lo que los fachos piensan que no recordamos, ¿no? Se supone que la frontera sur de nuestro país, bueno, pues está protegida por la Guardia Nacional desde hace ya algunos meses para impedir el paso libre, no para impedir el paso total, sino para impedir el paso libre de los inmigrantes. Y esto se dio a raíz de muchos factores. Uno de ellos, y el que muchos de ustedes recuerdan, pues por supuesto, fue la amenaza de Estados Unidos para el cobro de aranceles a las exportaciones mexicanas. Punto que nos hubiera traído muchísimos más problemas que la inconformidad de algunos medios de comunicación y de algunos medios, algunos políticos que están molestos en estos momentos por eso. Si no se hubiera negociado de manera adecuada con Estados Unidos, bueno, pues tendríamos un problema económico nosotros, los mexicanos. Y ahorita, con impedir la entrada libre, bueno, pues el problema está de aquel lado, ¿no? Entonces, van a decir, es que México es ¿cómo le dicen? No lo puedo decir, pero como que doblan las manitas ante Estados Unidos. Bueno, no es que México doble las manitas ante Estados Unidos. México y este gobierno lo que ha sabido es negociar y ha sabido hacer política, que para eso se inventó la política. Y es obvio que con un vecino que casualmente es la economía o de las economías más fuertes del mundo y con la que tenemos una muy, pero muy estrecha relación, pues es obvio que se tiene que negociar para evitarle problemas a los mexicanos. Entonces, la medida que se tomó el año pasado ante estas amenazas por ahí del mes de mayo de Estados Unidos, bueno, pues fue controlar nuestra frontera sur. Y no se está impidiendo, y eso es una de las falsedades que están diciendo los medios de comunicación, los fachos y los derechairos. Están diciendo que se está impidiendo que se transite por México. No, señores, no se está impidiendo que se transite por México. Se está regulando el tránsito de los migrantes que pisan y cruzan por nuestro territorio. Yo no le veo absolutamente nada de malo a esa política. Si nosotros, que somos mexicanos, que nacimos aquí y tenemos años viviendo en este país, tenemos que identificarnos, tenemos que tramitar nuestra credencial de lector, porque si no, no eres nadie ya en este país. Tenemos que tramitar nuestra licencia de conducir para poder manejar un auto. Debemos tener nuestra acta de nacimiento, ahora ya te la piden vigente y reciente. Tenemos que tramitar la CURP, tenemos que hacer un chingo de cosas para poder demostrar que somos, que existimos y que estamos en nuestro México.
faltaba más que la gente de otro país no se tuviera que registrar para cruzar por nuestro territorio. O sea, lo único que se les está pidiendo es que de manera controlada y ordenada se vayan registrando y vayan buscando ese permiso para poder transitar por nuestro país. Y eso no es nada malo. Porque si ustedes vivieran en la frontera, si ustedes estuvieran en Tapachula y hubieran sido víctimas de los saqueos que muchos indocumentados hicieron, bueno, pues entonces estarían pero súper a favor de que se controle este acceso. Pero no se trata de criminalizar a todos los indocumentados, porque no todos son criminales, pero sí muchos pueden serlo. Así como hay un chingo de mexicanos criminales, pues también hay guatemaltecos y hondureños y salvadoreños y colombianos y de todos también hay criminales, como en todas partes. Lo mejor que se puede hacer es tener un control y por lo menos saber quiénes están dentro de nuestro territorio. Porque por ahí, desde hace tiempo, bueno, pues se han visto algunas cosillas malas que han traído los migrantes también, ¿no? Muchos nada más quieren llegar a Estados Unidos, pero también muchos han creado saqueos, han hecho saqueos o han dejado basura por donde sea. Se les da una botella de agua, la abren, le dan un trago y la tiran las tortas, dicen que no quieren tortas de frijoles. O sea, hay de todo. Entonces lo mejor que puede hacer el gobierno mexicano es tener esto controlado o más o menos controlado para por lo menos tener ese registro de quienes están pisando nuestro territorio, porque así como nosotros tenemos que tener ese registro y tenemos que tener nuestra identificación, pues los migrantes también deben de estar registrados como en cualquier parte del mundo. Si ustedes van a otro país, también les van a pedir su pasaporte, también les van a pedir su visa donde se requiera visa, también les van a pedir. Eso es normal. Pero ahorita los fachos quieren hacer escándalo diciendo que no se les quiere dejar pasar y que se están violentando sus derechos humanos. No. Simplemente se les está pidiendo que lo hagan de manera controlada. Ellos quieren entrar en bola y cruzar nuestro país en bola, como se los estuvo permitiendo Enrique Peña Nieto, y eso ya no va a suceder. Porque tenemos que cuidar la integridad de los mexicanos, tenemos que cuidar la integridad de los negocios que están en las fronteras, de las familias, de los mexicanos, y por supuesto tenemos que cuidar nuestra relación con una o la potencia más fuerte del mundo, que casualmente es nuestro vecino, y con el que debemos de tener una relación lo más sana posible, nos guste o no nos guste. Y si no nos gusta, bueno, pues es lo que 30 años o más de 30 años de neoliberalismo nos dejó. Y ahorita hay que lidiar con eso. Si no es porque el presidente de México en estos momentos haya propiciado esa gran relación con Estados Unidos. No. Esa relación comercial, económica con Estados Unidos lleva décadas formándose y fortaleciéndose. Por eso también tenemos que cuidar esa parte. Aunque digan que nos ponemos de tapete ante Estados Unidos, no, tampoco fue así. México ha sabido negociar y tenemos muchas armas, pero nunca quieres ponerte a las patadas con alguien más grandote. Eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Bueno. Y tenemos aquí a Ascensión Romero, dice saludos cordiales, joven Paul, desde Iztapalapa. Hoy no veo muy bien la pantalla. Berta Garza dice hola, saludos desde Monterrey. Nahum, saludos desde Coatzacoalcos. Edgar Reyes, buenas noches. De Gómez Palacio Durango. Gamaliel habla un poco más del Rifas. ¿Quién es el Rifas? Y cómo le vale la gente enferma de cáncer. También vamos a hablar de eso. Sergio Zamudio dice saludos desde Phoenix, Arizona. Char Rodríguez, saludos desde Nesa. San Juanita Guzmán dice hola desde Los Mochis, Sinaloa. Gregoria Ruiz dice buenas noches Paul, saludos desde Byton, Texas. Aida, hola desde Guerrero. Ángel Mejía desde Atlanta. Ángel Mejía, nosotros somos el ejemplo de migrantes, llevamos años cruzando a Estados Unidos, prioridad a mujeres y a niños, ¿sí? México, mexicanos llevan años haciendo eso de la migración, Entonces,
Sí se debe de cuidar los derechos de los migrantes porque también los mexicanos van para allá. Pero sí se tiene que tener un control como el que ha buscado Estados Unidos cuando los mexicanos entran a su territorio. No es que la migración sea mala, es natural, es algo natural. Pero si se puede hacer de forma ordenada, mejor, ¿no? Si ellos aceptan entrar como se les está ofreciendo de manera ordenada, bueno, se les ofrecieron trabajos y los mismos que se están quejando ahorita porque no los dejamos entrar son los mismos que se quejaron porque se les ofrecía un trabajo en Sembrando Vida, por ejemplo. Ay, ¿cómo le van a dar trabajo a los migrantes antes que a los mexicanos? Oh, chinga, bueno, te quejas porque no los dejamos pasar, pero también te quejas si los dejamos pasar y les damos un trabajo. Se dijo que se iba a invertir o que se iba a dar dinero a esa zona de Centroamérica para poderlos apoyar a esos países y que no tuvieran tanta migración, y se hizo, se está haciendo, y también se quejan porque se les está ayudando. O sea, se quejan porque no los dejamos pasar, pero también se quejan si los ayudamos. Nada más para que se den cuenta que es simplemente un golpeteo político y mediático que están haciendo los fachos y los medios de comunicación. Simplemente es golpetear por golpetear para ganar reflectores. Eso es lo que hacen. Dice Marula Cruz, hola a todos, buenas noches Paul, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pati dice, Paul, los fachos panistas solo buscan desestabilizar al gobierno. El año pasado cuando entraron a portazo decían que no había gobierno. Exactamente. El año pasado cuando dieron portazo y agredieron a la Guardia Nacional que apenas se estaba formando, estaban criticando que cómo era posible que entraran así, violentaran. Y ahora que se están conteniendo, también se quejan. Entonces, son como, bueno. Diana Romero dice, hola, buenas tardes desde la Ciudad de México. Juan Villafán, saludos desde Vancouver, Washington. Baldo Pena dice, hola, buenas noches, Paul, y a todos. Matilde González, buenas noches desde Nueva York. Elba Leticia dice, saludos desde Houston. Tenemos mucha gente de Estados Unidos el día de hoy. Ángel Mejía siempre va a estar en medio, vamos a estar en medio de Estados Unidos y Centroamérica, con sus pros y contras. Muy difícil balancear. Pues sí, es algo muy difícil, pero es algo que se tiene que atender de alguna u otra manera. Ángel, y se está atendiendo. Eso es lo bueno, que se está atendiendo. Difícil de balancear, sí va a ser, pero se está atendiendo. Cosa que otros gobiernos no hacían. Ángel dice, esos deretontos se quejan hasta porque sale el sol. Erika dice, saludos desde Tabasco. Y fíjense, está el otro tema sobre los medicamentos, que la falta de medicamentos contra el cáncer. A ver, señores. Ya se ha dicho una y otra vez y se ha comprobado una y otra vez que el problema de desabasto no es ni por la austeridad ni por la falta de capacidad de este gobierno. El año pasado, los problemas que hubo de desabasto fueron por licitaciones que todavía hizo Enrique Peña Nieto y que no se cumplieron. Los proveedores no cumplieron. Ese fue el gran problema. Y es el mismo problema que está reflejándose, por ejemplo, en el hospital infantil en estos momentos. Este gobierno, no ha dejado de desatender la salud de los mexicanos. De hecho, le ha puesto mucho énfasis a la salud de los mexicanos. Y muchos se están quejando por eso. Ay, que si el INSABI, ay, que no sirve. Ya les explicamos por qué en muchos estados no va a operar el INSABI. Porque esos gobiernos no lo quieren, los panistas y los priistas. No es porque el proyecto esté mal, es porque ellos quieren seguir haciendo sus negocios aparte. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema, ya lo tocamos en otros videos. Pero bueno, la falta de medicamentos ya se les demostró una y otra vez, y el día de hoy, que también se dio una manifestación en el aeropuerto de aquí de la Ciudad de México, se les volvió a comprobar que sí existen, sí hay medicamentos para el cáncer. Que las clínicas, los hospitales, como en este caso el hospital infantil, no los esté proveyendo, ese es otro asunto.
Además de que el hospital infantil tiene un proveedor aparte. Acuérdense que el gobierno de México consolidó todas las compras de medicamentos precisamente para evitar estas broncas. Lo que hace es comprar todo, nada de que el gobierno estatal se gastó la lana como antes era y que no había ni paracetamol. No, eso ya no puede pasar. Por eso el gobierno consolida todas las compras para obtener muchos mejores precios, ahorros hasta del 60% en el gasto. Fíjense, nada más, de cómo daban los sobreprecios. Bueno, consolida todo y los da a los diferentes hospitales del país. Pero el hospital infantil tiene un proveedor aparte. Él está como fuera de esta compra consolidada. Entonces, ese proveedor está incumpliendo. Ese proveedor no está dando los medicamentos. Y este problema ya había surgido, como les dije, desde el año pasado. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer el gobierno de México? Primero presionar al proveedor para que cumpliera con el contrato que tenía con el gobierno. No lo cumplió, no daba los medicamentos, decía que no había la materia prima para hacerlos. Mentira, el gobierno se tuvo que ir a buscarlo en el extranjero y trajo de Francia y de otros países el medicamento. Por cierto, más barato que lo estaba dando este proveedor. Se trajo los medicamentos y hay medicamento suficiente. Pero aún hay muchas resistencias en algunos hospitales y están empeñados muchos en crear caos. Acuérdense que los directores, los administrativos, la gente que opera los hospitales en estos momentos no es gente que entró ahorita, es gente del prianato. Es gente que está acostumbrada a una manera de trabajar y no quiere o de trabajar y no quiere cambiar. No lo aceptan el cambio muchos. ¿Pero qué es lo más fácil para la gente? Decir que el gobierno de López Obrador tiene la culpa. Y no es así. Lo primero que deberíamos los mexicanos de aprender cuando vamos a quejarnos de algo es a direccionar nuestra queja y nuestra inconformidad al punto indicado. Estas manifestaciones, si los problemas se dieron en el hospital infantil, se tenían que dirigir al hospital infantil, a los directivos del hospital infantil. O, mejor aún, tendrían que ir a plantarse con el proveedor. Tendrían que ir a sabotear al proveedor. Tendrían que ir a bloquear y exigirle al proveedor. Porque dinero sí hay. Intención de comprar los medicamentos, por supuesto que la hay. Que se ha buscado, se ha hecho hasta la compra en otros países, también se ha dado. Pero el proveedor sigue fallando. Y no, esta gente prefiere ir al aeropuerto a desquiciar la ciudad, a afectar a otros mexicanos que no tienen la culpa de nada de esto, para exigir esto de los medicamentos, que ya les demostraron hoy también que sí hay medicamentos. Entonces, por favor, estas gentes, por favor, enfoquen sus quejas a donde las tienen que enfocar, sin afectar a otros ciudadanos que ni la deben ni la temen. ¿Sí es preocupante? Sí. ¿Los entendemos? Por supuesto que sí. Pero así también los invitamos a que vayan a la empresa con el proveedor y a él exijan lo que no está cumpliendo. O hagan sus exigencias al director o a quien esté a cargo del hospital infantil. Así de fácil. Eso es lo primero que se tiene que hacer, en vez de estar afectando a terceras personas. Cuando el gobierno no ha estado haciendo más que
buscar que todos los mexicanos tengamos acceso a la salud con la creación del INSABI, con el incremento de 40,000 millones de pesos de presupuesto para el sector salud, de ahorrar en medicamentos para que nunca falten, para que siempre existan en todas partes. Ha estado buscándolos en el extranjero, ya se tiene un plan para equipar hospitales, o sea, no ha estado haciendo otra cosa este gobierno que no sea buscar el bienestar en cuanto a la salud de los mexicanos, como para que estos vengan ahorita a querer pegar ahí. No, señores, hay que saber enfocar nuestras quejas. Además, acuérdense que ya les había dicho que los doctorcitos, esos doctorcitos que están en los hospitales, muchos de ellos, no todos, muchos, pero no todos, también evaden impuestos. 140,000, más de 100,000 millones de pesos evaden en impuestos. Entonces hay que saber enfocar la queja donde debe de ser. ¿Sale? Tenemos aquí a Marula Cruz, toda la gente que se queja del desabasto de los medicamentos no están informados. Y claro, siempre el gobierno tiene la culpa, pues es lo que siempre dicen. Dice Elizabeth López, dice, pero es que los que están manipulando a los medicamentos están metidos. ¿Qué? ¿Los elaboran? ¿Qué? ¿Los elaboran? ¿Elaboran a hacer? Y la gente no se da cuenta o les gusta el argüende. Pues sí, por eso les digo. El problema está con los fabricantes, ¿eh? Ellos son los que han tenido el problema y han querido estar saboteando y han querido presionar al gobierno. De hecho, antes de que México se fuera o el gobierno de México fuera a buscar los medicamentos en otros países del mundo, las empresas, ¿no? Estas farmacéuticas que surtían al sector salud estaban presionando y saboteando fuertemente al gobierno para obligarlo a que les comprara a ellos a sus precios. Y no, señores, eso no pasó. Entonces, no duden por ahí que todavía siguen algunas cosas de sabotaje. Entonces, hay que localizar a quiénes son los saboteadores y a esos son a los que les tenemos que exigir y a los que tenemos que presionar y a los que tenemos que bloquear y con los que tenemos que manifestarnos y en donde tenemos que irnos a plantar afuera de sus instalaciones, de los saboteadores. A ellos. No confundan, porque es como si en una familia hubiera un ratero y en lugar de que vayas a perseguir al ratero, te vas a chingar a toda la familia, ¿no? O sea, tienes que ir con el del problema. Algo así. Algo así está pasando aquí. Dice, saludos desde Chicali, dice César García, Jackie García, en Reynosa no hay medicamentos desde hace más de un mes. Atención al presidente AMLO. Hay que ver quién gobierna en Reynosa, Tamaulipas. Hay que ver, acuérdense que la compra de medicamentos, todavía, hasta que no le entren a lo del INSABI, todavía la compra de medicamentos, muchos, la compra de la atención médica del Seguro Popular o del INSABI o todo eso es irresponsabilidad del gobierno del estado. Cada estado era o se hacía cargo o se hace cargo, muchos todavía de ello, se hacen cargo de la salud en el estado, no el gobierno federal. ¿Sale? Entonces, el gobierno federal cumple con darles el presupuesto ahorita. Desde que empezó el año ya se les dio el presupuesto a los gobiernos estatales, ya tienen el dinero. Hay que ver por qué ese gobierno estatal no está cumpliendo. ¿Sale? Pero bueno, atención al presidente AMLO, pero hay que checar el gobierno que tienen en Tamaulipas. Manuel Almaza dice saludos desde Ensenada, Baja California. Dice Esther Padrón, ¿qué pasó? ¿Dónde están las autoridades? Estamos súper desprotegidos. Bueno, pues ¿de qué? De desprotegidos por lo de los migrantes, pues sí, es un problema grave que se tiene que atender. Dice Cici Guerrero, Tamaulipas tiene gobernador priista. Bueno, pues ahí está. Tamaulipas tiene gobernador priista. Entonces, y aquí, ¿de quién era el comentario? De Jackie García. De una vez te anticipamos, Jackie.
que a lo mejor el INSABI y ese servicio médico, esa atención médica a todos los ciudadanos, pues no entra en Tamaulipas hasta que el Congreso de Tamaulipas no apruebe adherirse al INSABI. Si el gobierno priista de Tamaulipas no se quiere adherir al INSABI, entonces la gente de Tamaulipas no va a tener ese tipo de servicio médico abierto para todos los ciudadanos. Habrá que ver qué hace ese gobierno. Entonces, la primera presión debe de ser hacia su gobierno estatal. Ya les explicamos en otro video cómo es que se tienen que adherir al INSABI. Por eso, gobiernos priistas y gobiernos panistas no se van a querer adherir y de ahí van a venir las quejas. Les puedo apostar que van a empezar a salir en medios de comunicación a decir que en tal estado, en Guanajuato, no los quisieron atender y van a echarle bronca al presidente de la República. No, no, no. El problema es que el gobierno de Guanajuato no se quiso adherir al INSABI. Ojo, ojo, hay que saber dirigir nuestros problemas, ¿sale? Bueno, esto es lo que les quería decir el día de hoy. Eso quiere decir que hay gato encerrado. Eso huele mal, joven Paul. Vamos a investigar quién está detrás de estos inconformes. Pues sí, hay que ver quién está detrás, quién está faltando, quién no está dando los medicamentos. El gobierno dice, ahí están los medicamentos, nada más que me los pidan y yo se los doy, ¿no? El hospital infantil tiene su proveedor independiente y ese proveedor no cumplió. Aún así el gobierno federal fue a buscar los medicamentos en otras partes del mundo. El gobierno federal está haciendo su chamba, ¿no? Hay que detectar quiénes son los problemas y hay que mandarlos a la fregada. A esa gente, a esos lunarcitos, a esos negritos en el arroz, son a los que tenemos que sacar, porque dentro de nuestro sistema, dentro de todas las dependencias que existen en el país, dentro hay muchísima, pero muchísima gente emanada del prianato. Hay muchos que no quieren el cambio y son esos a los que tenemos que detectar y sacarlos. Abusados. Hagamos más que quejarnos con el presidente nada más. Hagamos más. Enfoquemos las quejas, busquemos a los responsables y a ellos hay que denunciarlos. Y aquí vamos a poner sus nombres, sus cargos y aquí hay que hacerlo, pero con bases. Con bases. No chismes de lavadero. ¿Sale? Cuídense mucho, mi nombre es Paul Pellón del colectivo Desde la Izquierda, lo que los medios no dicen. Nos vemos el día de mañana si es posible. Bye bye.